Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con Axel Rivas. Axel es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, Argentina, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de Buenos Aires, además de ser profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Política Educativa en la Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Es profesor titular de Política Educativa de la UDESA, además de ser profesor cotitular de Política Educativa Argentina en la Maestría de Política Educativa de la UTT. Es además profesor de Economía de la Educación en Flaxo, Argentina. Bienvenido, Axel, a este contacto internacional por la calidad educativa. Un placer, muchas gracias por la invitación. Axel, hay un texto tuyo que habla sobre cómo gobernar en la educación, claves frente a los desafíos de la agenda educativa. Y en ese texto tú planteas el tema del poder de la política asociado a la educación. Ese es todo un debate abierto en América Latina, si la educación es un tema político o no, si está vinculado a la esfera política. Todavía hay rezagos de ese viejo debate. Para ti, ¿cuál es la relación de poder político y educación hoy en día? Bueno, creo que es una relación que puede ser observada desde distintos ángulos y perspectivas. A mí me parece que nosotros tenemos, entre muchos otros desafíos, por ahí yo me centraría en uno que me parece especialmente fecundo, que es nuestras ideas sobre el Estado. Nosotros tenemos, obviamente en América Latina, concepciones variadas sobre el Estado, porque nuestras historias como países son distintas y no pueden ser unificadas. Pero hay ciertos aspectos que en la visión acerca del Estado como un garante del derecho a la educación se definen de una manera abstracta. Y esto creo que es un problema. Es un problema que debemos enfrentar los educadores. Es decir, ¿cuál es la concepción de los educadores que los educadores tienen sobre el Estado? Y esta concepción no puede ser solamente una definición basada en que el Estado debe ser quien garantice el derecho a la educación. Porque es una concepción muy cerrada del Estado, es una concepción que define al Estado como una especie de ente supranatural, una especie de espacio de poder unificado que no tiene una relación con las prácticas, con lo que ocurre en las escuelas. Yo tengo una concepción un poco con orígenes centrados en la perspectiva de Michel Foucault, en términos de concepción de poder, y muchos otros autores, y especialmente, por ejemplo, en el campo educativo de Basil Bernstein, que define mucho más al Estado como prácticas de gobierno. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar que la política educativa son grandes leyes, grandes actuaciones de poder, grandes líderes, por ejemplo, un ministro de Educación o un presidente, creo que la política educativa debe ser entendida como prácticas de gobierno. Por ejemplo, cuáles son las prácticas de los supervisores de escuelas, del currículum, de los materiales curriculares que trabaja el Estado, que envía a las escuelas, de los libros de texto, si el libro de texto es comprado, elaborado o distribuido por el Estado, si el Estado regula prácticas pedagógicas en sus circulares, en sus normativas, es decir, toda una serie de prácticas que se interrelacionan con aquella actuación propia de los docentes. Y esto no implica que el Estado pase a ser algo indefinido, porque se desarman prácticas, pero sí implica una concepción del poder que no está allá arriba, sino que está en todas partes. Está también en las aulas, está también en las escuelas, y está en la relación que establecemos nosotros como docentes con el currículum, con el libro de texto, con las circulares y normativas del Estado. Eso también es poder, y eso tiene que ver con lo que hacemos en las escuelas. ¿Cuáles serían las características de un buen gobierno en la educación? Uf, qué pregunta. Bueno, a ver, me parece que
Yo es un tema que lo he trabajado más desde la concepción de la organización de los ministerios de educación, pero obviamente que es más amplio que esa respuesta a la pregunta. Creo que tenemos que aprender de nuestro pasado como países y de nuestros países vecinos. Y tenemos que aprender de qué ha funcionado, pero no solamente qué ha funcionado, sino cuáles han sido sus objetivos, ¿no? Porque a veces el mero funcionamiento es una eficacia que puede ser puesta al servicio de distintos fines. Entonces, yo creo que es importante pensar cómo se gobierna la educación adecuadamente en relación con un proyecto político, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante que encontremos, para empezar, un punto de equilibrio en el gobierno de la educación entre el pasado y el futuro. No podemos ni tener una concepción conservadora de la educación, cosa que ocurre en algunos de nuestros países. Acabo de venir de Uruguay, que tiene una tradición muy fuerte de independencia del gobierno educativo, de su poder ejecutivo, pero que eso lo transforma a ese gobierno de la educación que toma decisiones autónomas frente al gobierno político, lo transforma en un organismo muy conservador, ¿no? Muy poco predispuesto al cambio, porque son los propios docentes los que conducen el sistema, se convierten en inspectores, luego en conductores del sistema, y eso genera una tendencia a la reproducción del sistema. Ahora tampoco me gustan las perspectivas que dicen hay que romper con todo el sistema educativo, esto ya no sirve más, hay que digitalizar la enseñanza, hay que salir del sistema, los docentes no sirven. Esas visiones rupturistas me parece que no entienden, primero, la importancia de la escuela en la sociedad de hoy, y tampoco entienden cómo se producen los procesos de cambio y de mejora. Entonces yo creo que un buen gobierno de la educación es un gobierno que logra articular pasado y futuro, que logra usar las herencias educativas del pasado del propio país y latinoamericanas, y también traducir las nuevas tendencias, usar las nuevas tecnologías y repensar nuestro sistema, porque nuestro sistema tiene enormes problemas estructurales, históricos. Nuestro sistema es un generador de injusticias, un generador de prácticas pedagógicas muy rutinarias, burocráticas, memorísticas, ajenas al placer por el aprendizaje. Entonces me parece que es necesario una visión de cambio, una perspectiva que permita que los jóvenes, sobre todo, pero también los niños, se sientan protagonistas de su sistema educativo, y eso requiere repensar aspectos muy importantes de la educación. Pero creo que es el ensamblaje. El ensamblaje entre pasado y futuro es el ensamblaje que permite que los docentes tengan un puente para modificar prácticas. Y ese puente parte de lo que ellos saben y hacen, no de algo que no pueden hacer, no de un cambio paradigmático de un día para el otro. Axel, nuestros sistemas educativos en la región e internacionalmente están sometidos hoy a una enorme presión por cambiar, y esa presión se presenta con el discurso de la calidad educativa. Axel, ¿qué es para ti calidad educativa? Bueno, es un concepto tan utilizado y tan polisémico que creo que a veces ocurre que eso le saca valor al concepto, y yo creo que es un concepto que tenemos que dejar de usar como una especie de comodín, ¿no? A veces se usa, es como que uno se queda sin palabras, entonces dice, bueno, hay que mejorar la calidad educativa, como que eso reemplaza la definición más específica de un proyecto educativo. Entonces yo prefiero no utilizar tanto esa palabra, ese concepto. Sí me parece muy importante que tratemos de entender cómo logramos la justicia educativa, y la justicia educativa como objetivo tiene al menos dos grandes dimensiones. Una es la justicia que podríamos llamar justicia social, pero esa justicia social para mí tiene que ver con una justicia económica. Por ejemplo, ¿a quién le cobramos impuestos y de dónde sale el financiamiento para la educación? Si cobramos más impuestos a los más pobres, como ocurre en muchos países de América Latina, y con esos impuestos cobrados más a los más pobres damos educación gratuita, no estamos generando justicia educativa. Generamos justicia educativa cuando nuestros estados son progresivos en el cobro de impuestos y cuando distribuyen la educación priorizando a los sectores más desfavorecidos. Entonces hay una dimensión de la justicia que tiene que ver con aquello que podríamos llamar la dimensión social y económica y política de la educación. Y hay otra dimensión de la justicia que es tan importante como esa,
que es la justicia pedagógica, que es nuestras concepciones de la enseñanza, nuestras concepciones sobre nuestros alumnos. ¿Qué pensamos nosotros que nuestros alumnos son capaces de hacer? Y esto no se lo podemos atribuir al Estado o a los agentes económicos o a los organismos internacionales. Esto está en nuestras facultades como docentes y como educadores. Esto no es transferible, no puede ser una cuestión excusable. Porque yo no tengo recursos, entonces no enseño bien. O porque el Estado es corrupto, yo no puedo atender a todos mis alumnos, ¿no? Nuestra definición como educadores es garantizar la justicia pedagógica más allá de qué dimensión de la justicia social y económica garanticen otros actores externos a la educación. Y me parece que tenemos un largo recorrido todavía por hacer en nuestras aulas para garantizar esa dimensión de la justicia educativa, que es la práctica pedagógica inclusiva. A pesar que no te gusta mencionar o hablar de calidad educativa, en tu texto Radiografía de la Educación Argentina hablas del declive de la calidad educativa en Argentina. ¿Por qué ese declive? ¿Cómo describirías ese declive de la calidad educativa en tu país? Bueno, yo creo que ahí está más atado a las mediciones internacionales y nacionales que tienen los países de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y entonces la definición de calidad está ajustada a lo que podemos llamar una definición de sentido común basada en las pruebas que toman distintos organismos a nuestros alumnos. Y en ese sentido, bueno, ese texto ya tiene algunos años. La Argentina había pasado un ciclo de declive de sus resultados de aprendizaje medidos por las pruebas PISA, por las pruebas de la UNESCO en América Latina y por las propias pruebas del país, que era coincidente con un ciclo muy negativo en términos económicos, que había sido el ciclo de la crisis social, un largo proceso de crisis, de expansión de las desigualdades, pero que había estallado en el año 2001-2002. Como parte de ese ciclo se había evidenciado una caída de la calidad medida por las pruebas internacionales. Argentina volvió a mejorar luego de ese ciclo, y en el conjunto de la década del 2000, desde el año 2000 hasta el año 2012, que es la última prueba PISA, Argentina tiene los mismos resultados, es decir, no ha ni mejorado ni empeorado, lo cual no es de ninguna manera una buena noticia, pero ha cambiado un poco el ciclo de esa caída que había tenido entre el 2000 y el 2006. Entre el 2006 y el 2012 tuvo una recuperación que lo pone en un plano de estabilidad en sus resultados medidos por las pruebas PISA, y sabiendo también que son resultados muy pobres, con grandes déficits, con grandes desigualdades, con gran fragmentación, aislamiento, escuelas que en contextos similares tienen resultados muy distintos. Entonces, esa estabilidad es una estabilidad preocupante porque muestra que tenemos enormes déficits todavía en nuestros procesos de enseñanza y en lo que yo llamo la justicia pedagógica y social. Precisamente en cuanto a las pruebas de medición hay como dos grandes debates. El primero, si estas pruebas de medición son capaces de captar las singularidades, las especificidades regionales, incluso sociales, de capas sociales. Y el segundo debate es pruebas PISA, pruebas TIN versus pruebas nacionales. Es decir, hay un debate si debemos aplicar en las pruebas internacionales o los sistemas educativos debieran diseñar pruebas que se ajusten más a sus realidades nacionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que la prueba PISA es una prueba muy seria, una prueba que tiene una gran dosis de confiabilidad en su elaboración metodológica y que tiene algunos problemas de aplicación de contexto que no deben ser adaptados a partir de la negación de la prueba. Creo que deben ser adaptados a partir de la complementación de esa prueba con otras pruebas. La prueba PISA me parece que tiene un efecto muy poderoso, que es que mide competencias, que es muy difícil prepararse para la prueba, es decir, si a uno le dan 2 o 3 meses para prepararse para la prueba, no va a cambiar sus resultados porque eso requiere una elaboración de mucho tiempo previo, de un proceso de aprendizaje que no se puede lograr en el periodo de preparación de la prueba. Y eso es muy positivo porque quiere decir que está tomando competencias
profundas, capacidades de reflexión, de pensamiento científico, de abstracción, de construcción de relaciones, de relatos, de análisis profundo de textos. Me parece que esas dimensiones son muy buenas. Ahora, al mismo tiempo, nos sacan de nuestro contexto latinoamericano, nuestras posibilidades de aprendizaje, y eso me parece que debe ser complementado con pruebas nacionales más adecuadas, que también se vinculen más con el currículum, que no nieguen aspectos del currículum que son muy importantes para nuestros países. Pienso, por ejemplo, en la formación ciudadana, en la formación en ciencias sociales, en historia, en competencias artísticas, porque a veces la prueba PISA absorbe todo y va sacando del lugar de prioridad que deberían tener otros contenidos y otras áreas de aprendizaje. Entonces, si le damos únicamente atención a PISA, estamos dejándonos colonizar por una visión del currículum que es muy valiosa en sí misma, pero que es limitada para nuestro país. Retomamos el contacto internacional, la entrevista con Axel Rivas. Por problemas técnicos, se nos cayó la conexión. Nos vimos obligados a partir de esta entrevista, este contacto, en 2 momentos. Entonces, gracias Axel por acceder nuevamente a compartir con nosotros en el marco de la consulta por la calidad educativa, la consulta internacional. Axel, conversábamos cuando se interrumpió en un primer momento acerca de los desafíos de la formación docente, de lo que implica hoy en día todo el cambio científico y cultural. En esa misma línea de dirección, para ti, ¿cuáles serían la agenda central de transformación de los diseños curriculares en formación docente hoy en la región? Bien, yo creo que, como decía en la conversación pasada, creo que hay que tener siempre mucho cuidado con la especificidad de cada país, con la historia cultural y con los desafíos presentes que son distintos según países, y es difícil generalizar, pero haciendo esa aclaración diría que siempre es una meta fundamental tratar de generar en los docentes un sentido de pertenencia al conocimiento, un sentido de deseo por la amplitud del conocimiento. Es distinto a nivel primario y secundario, pero voy a hablar en términos generales como conocimiento disciplinar, conocimiento de dominio específico de aquello que deben enseñar. Y ese me parece que es un punto siempre a fortalecer, que es necesario fortalecerlo no simplemente en base a acumular conocimientos y acumular materias y acumular exámenes que uno rinde, sino en base a tratar de generar en las instituciones formadoras esa capacidad de pertenencia a un campo de saberes. Y esa capacidad se genera trabajando junto a otros actores del conocimiento, por ejemplo, los profesores de biología, aportando herramientas conjuntas y tratando de construir, esto es lo más difícil, pero es el objetivo de máxima, un sentido de pasión por aquello que enseña. Y esto me parece que es lo que más genera después el efecto en la enseñanza. Un buen docente hoy sigue siendo aquello que aspiramos siempre de un buen docente, que es alguien que tiene un dominio de conocimiento y que tiene pasión por transmitir ese conocimiento. Estas dos son las dos grandes piedras fundamentales de la enseñanza. Hoy es un poco distinto también y hay que agregarle a esas piedras fundamentales, creo yo, siempre una concepción de justicia, una concepción ética, una concepción de compromiso social. Eso implica, en muchos casos, yo creo que afianzar la idea de la educación como derecho, una educación inclusiva, una educación concebida para todos los sectores sociales y una educación de mucho compromiso social, pero no solamente a título general, una abstracción como una obligación que el docente después debe encarnar, sino con herramientas prácticas. La formación docente debe garantizar la condición, el prerequisito de todo docente como un defensor de la justicia, como un defensor de los más débiles, como alguien que no va a excusarse de que hay chicos ineducables, no solamente con definiciones globales, sino con herramientas prácticas. Y esto me parece un gran desafío para la formación docente en el presente. Y por último diría, el campo disciplinar como gran fortaleza de base,
una condición de defensores de la justicia con herramientas prácticas. Y en tercer lugar diría que hay que incorporar adecuadamente las culturas juveniles, la inmersión en la tecnología, el uso de dispositivos para la enseñanza, la capacidad, para resumirlo, de los docentes como traductores culturales. Los docentes deben conocer los entornos culturales y tecnológicos de sus alumnos, deben conocer las posibilidades que alberga la tecnología hoy para la enseñanza y deben traducir al mundo educativo ese potencial. No es simplemente adaptarse a usar Facebook y herramientas de los niños y jóvenes, sino traducir, saber cómo traer de ese mundo, de esas culturas que hoy emergen, al lenguaje educativo y cómo reconectar la educación con aspectos que pueden potenciarla. Entonces, para sintetizar, diría conocimiento disciplinar, definición práctica de justicia y capacidad de traducción de las nuevas culturas y tecnologías a la educación. Axel, aún los jóvenes y niños pueden ver la escuela o pensar la escuela como el espacio de esperanza en un futuro distinto. Sí, siguen pensando así la gran mayoría de ellos, porque lo vemos como todavía presente la expectativa de que la escuela es un camino de mejora en su vida, de posibilidades, de un destino que puede ser distinto al de su condición social, pero creo que hay todavía demasiado camino por recorrer para que esto sea un deseo más fervoroso de nuestros niños y jóvenes. No solamente saber que es mejor estar en la escuela que no estar, sino algo muy distinto que es el deseo diario de ir a la escuela, el deseo de que llegue el momento de estar en la escuela, el deseo de que siga la escuela en mi vida, que es la forma en la cual la escuela no es simplemente una institución, la escuela se transforma en continuar leyendo, continuar aprendiendo, continuar preguntándose cosas, indagando, buscando. Y me parece que esto todavía estamos lejos de conseguirlo. El deseo de ir cada día a la escuela es algo todavía una conquista a lograr, y uno ve a veces encuestas que muestran que los niños que van al jardín de infantes tienen una satisfacción casi completa, es decir, su nivel de satisfacción con la escuela es altísimo. Y a medida que empiezan el primer grado, empieza a declinar esa satisfacción. Y esto no podemos permitirlo. Y la escuela tiene que pensar que su proyecto es el de generar el deseo de aprender, el de generar la voluntad de aprender. Ya no es una escuela basada en la obligación, debo ir todos los días porque mis padres y la sociedad me lo demandan, sino debe fundarse como una escuela que genera el deseo de aprender. Esto es algo que se ha discutido durante mucho tiempo en la pedagogía, pero me parece que hoy ya no puede ser simplemente una discusión de pedagogías alternativas, como se las llama a veces, sino que debe estar en el centro de la escuela pública. En uno de tus textos que señalábamos anteriormente, Cómo gobernar la educación, trabajaste en distintas áreas de relación del poder con la política. Hay una constante polémica en la región respecto a la designación de los ministros de educación, y tiene que ver con el hecho de que algunos piensan que es mejor un ministro de educación que sea pedagogo y otros que no sea del área, que venga de otras disciplinas. Los docentes sabemos que es muy importante la autoridad moral. Sin embargo, las evidencias empíricas dicen que uno u otro se pueden comportar como buenos ministros o malos ministros. Sin embargo, dentro de la perspectiva de transformación profunda de los sistemas educativos, para ti, Axel, ¿cuál debiera ser lo ideal? Ministros de educación, autoridades de educación, que sean pedagogos o que vengan de otras áreas y traigan su conocimiento a la conducción de los ministerios de educación. Yo creo que es fundamental que los ministros de educación sean educadores. No concibo la función política de la educación separada del conocimiento específico del campo educativo. Me parece que puede haber algunas excepciones, siempre hay personas que son muy flexibles y tienen la capacidad de adaptarse y pueden ser rápidamente entendedores del mundo educativo, pero estas son excepciones que muy aisladas.
Ahora, dicho esto, no hay ninguna garantía de que un educador sea un buen ministro de Educación. Y hemos hecho un pésimo trabajo en la región, digo históricamente, en formar educadores con una visión política, económica, compleja de la educación, cómo se gestionan grandes sistemas educativos, cómo se organiza la planificación, cómo se trabaja a una gran escala. Es algo que no tenemos buenas tradiciones de formación de funcionarios públicos en la región, con algunas excepciones sí las hay, y menos de funcionarios públicos en educación, ¿no? Así como tampoco tenemos buenas tradiciones de formación de directores escolares, de supervisores de escuela. Me parece que hemos dejado demasiado abandonado históricamente, y siempre hay algunas excepciones valiosas, la formación de los conductores educativos del sistema. Y por eso también probablemente aparezca este debate de si no necesitamos ministros de educación que no sepan nada de educación. Creo que no es esa la salida. A veces cuesta encontrar un educador que tenga una verdadera capacidad de gestión de un sistema educativo, pero no debemos renunciar a la apuesta del conocimiento sobre aquello en lo cual uno trabaja. Axel, si te pidiéramos, y disculpa la osadía, 3 ideas fuerza en políticas públicas para mejorar los sistemas educativos en la región, ¿cuáles serían esas 3 grandes ideas fuerza? A ver, yo creo que hay una cuestión fundamental también en el debate político-ideológico de la educación que hoy está girando mucho en la región, que es la necesidad de fortalecer la docencia. Y esto me parece que es el camino, pero hay que aclararlo. ¿Qué quiere decir? Es cierto que nuestros sistemas educativos no van a mejorar si los docentes no tienen más herramientas, más capacidades y más formación y mejor ámbito de actuación, condiciones de trabajo, etc. Esto es un conocimiento que se está desplegando cada vez más en todo el mundo en los últimos años, a diferencia de la década del 90, cuando se hablaba mucho de gestión, si la escuela se tenía que privatizar la educación, las escuelas privadas rendían mejor que las públicas. Hoy el debate no está tan centrado en ese eje, sino en la calidad docente, como se llama. Yo creo que sí, es cierto, es necesario trabajar en la formación de los docentes, el reclutamiento en las carreras profesionales de los docentes, hay que mejorar el salario para que atraiga a mejores profesionales y al mismo tiempo hay que crear una red profesional muy sólida. Todo este es un camino que compartimos, creo, muchos en el diagnóstico. Ahora, no alcanza solamente con esa perspectiva, también tenemos que tener un norte, un direccionamiento, saber hacia dónde queremos ir. Y no hay mejora de la educación y de la docencia si no logramos contestar la pregunta desde la política educativa de cómo lograr que los docentes se apasionen por su trabajo. Este me parece que es el desafío mayor. Cómo lograr masivamente que los docentes se apasionen por su trabajo. Y esto no lo logran incentivos económicos, lo logran políticas éticas, dignas, educativas, que saben trabajar con los docentes, que saben apoyarlos, que saben transformar sus motivaciones, inspirarlos, generarles confianza, devolverles la confianza y las herramientas para poder ejecutar un proyecto educativo renovado. Entonces yo diría, generar pasión en la docencia a gran escala es el primer desafío de la política educativa. Después diría, y ya un poco más brevemente, que necesitamos trabajar de una forma renovada en la educación secundaria. Me parece que ese claramente es un gran desafío. Pocos países lo han todavía abordado porque es extremadamente complejo, pero me parece que tenemos que generar condiciones nuevas de trabajo pedagógico en las escuelas secundarias. No es una transformación que se pueda hacer de un día para el otro, necesitamos un recorrido que vaya llevándonos de un modelo muy enciclopédico, memorístico, elitista, excluyente, a un modelo que trabaje mucho más con los jóvenes, que trabaje mucho más en la capacidad de los jóvenes de intervenir en su propio conocimiento y que trabaje mucho más a partir de proyectos institucionales, que coordine bien a sus docentes, que no estén separados en muchas escuelas, que tengan una visión renovada de la justicia social, que incluya a todos los alumnos, trabajo por proyectos, desafíos, proyectos que generen identificación, pasión en los alumnos.
pero es un capítulo grande y complejo, pero la escuela secundaria es una gran cuestión. Y en tercer lugar, yo diría que hay como una cuestión transversal que tiene que ver con la justicia social y educativa. Me parece que nuestros países son extremadamente desiguales. Tenemos la lamentable condición de ser el continente más desigual de la Tierra y necesitamos políticas que enfrenten esa desigualdad, no estigmatizando a los alumnos pobres, pero sí reconociendo que hay enormes diferencias sociales que la escuela y el sistema educativo no pueden ignorar, dándole exactamente lo mismo a todos. Y en ese sentido me parece que necesitamos políticas de redistribución que generen más condiciones y mejores condiciones para aquellos que están en situación más vulnerable, por ejemplo, con escuelas de jornada extendida y completa, con programas comunitarios que generen también raíces de participación social en las escuelas de situación más vulnerable. Y por otro lado, reconocimiento, es decir, redistribución, más recursos para aquellos que están en situación más vulnerable y reconocimiento que tiene que ver con el terreno de las pedagogías, con el terreno de los saberes. No es simplemente enseñar lo mismo a todos, sino reconocer sus historias culturales, reconocer la historia de los pueblos indígenas, la historia de la enorme comunidad afro de América Latina y de las minorías, pero también historias locales. Nuestros países a veces son muy centralistas, obligan a un currículum único que tapa las diferencias regionales, y me parece que estas dos cuestiones, redistribución de recursos, reconocimiento cultural y pedagógico, tienen que ir unidos para lograr enfrentar esa enorme desigualdad social. Axel, para ir cerrando ya este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, la profesora venezolana y venezolana, que en sus aulas, en los planteles, en los centros educativos, con las comunidades, están desarrollando un hermoso debate sobre la calidad educativa como una posibilidad cierta de avanzar en la transformación de nuestros sistemas educativos. Sí, yo lo que me encantaría estar más en contexto para poder hablarles, y a distancia es difícil siempre, pero creo que es un momento de grandes oportunidades para la docencia. La docencia vive una cierta paradoja, un dilema en cierto sentido, que es al mismo tiempo que muchos dicen que no quieren seguir la docencia, e incluso muchos docentes se sienten angustiados por su trabajo porque están desbordados por problemas sociales, por los padres que no responden, por los chicos que están distraídos con las tecnologías, y se hace todo mucho más difícil. Al mismo tiempo que ocurre todo eso y es real, tenemos las mejores condiciones quizás de la historia de la humanidad para ser docente, porque tenemos hoy la libertad pedagógica que en otros tiempos no teníamos, porque el Estado nos decía exactamente lo que teníamos que hacer. Tenemos la libertad de nuestros alumnos, que pueden pensar por sí mismos, y es una libertad compleja porque lleva a muchos problemas de orden en las salas de clase, por ejemplo, pero es una libertad que necesitamos para poder enseñar, porque nadie aprende sin libertad, sin sensación de que puede ser dueño de algo, por ejemplo, de sus conocimientos. Y tenemos también las herramientas tecnológicas, el acceso a una cantidad y diversidad de saberes, información y conocimientos que nunca antes tuvo la humanidad. Entonces, ser docente hoy es un gran desafío. Creo que es el mejor momento para ser docente. No es fácil, y los aliento a que sigan ese camino. Conversamos hoy desde Buenos Aires con Axel Rivas, investigador, docente, quien nos planteó su punto de vista respecto a la transformación de nuestro sistema educativo. Gracias, Axel, por este contacto internacional. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Nuestras ideas sobre el Estado. Nosotros tenemos, obviamente en América Latina, concepciones variadas sobre el Estado, porque nuestras historias como países son distintas y no pueden ser unificadas. Pero hay ciertos aspectos que en la visión acerca del Estado como un garante del derecho a la educación se definen de una manera abstracta. Y esto creo que es un problema. Es un problema que debemos enfrentar los educadores. Es decir, ¿cuál es la concepción de los educadores
que los educadores tienen sobre el Estado. Y esta concepción no puede ser. En la educación, claves frente a los desafíos de la agenda educativa. Y en ese texto tú planteas el tema del poder de la política asociado a la educación. Ese es todo un debate abierto en América Latina, si la educación es un tema político o no, si está vinculado a la esfera política. Todavía hay rezagos de ese viejo debate. Para ti, ¿cuál es la relación de poder político y educación hoy en día? Bueno, creo que es una relación que puede ser observada desde distintos ángulos y perspectivas. A mí me parece que nosotros tenemos, entre muchos otros desafíos, por ahí yo me centraría en uno que me parece especialmente fecundo, que es solamente una definición basada en que el Estado debe ser quien garantice el derecho a la educación. Porque es una concepción muy cerrada del Estado, es una concepción que define al Estado como una especie de ente supranatural, una especie de espacio de poder unificado que no tiene una relación con las prácticas, con lo que ocurre en las escuelas. Yo tengo una concepción un poco con orígenes centrados en la perspectiva de Michel Foucault, en términos de concepción de poder, y muchos otros autores. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de Buenos Aires, además de ser profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Política Educativa en la Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Es profesor titular de Política Educativa de la UDESA, además de ser profesor cotitular de Política Educativa Argentina en la Maestría de Política Educativa de la UTT. Es además profesor de Economía de la Educación en Flaxo, Argentina. Bienvenido, Axel, a este contacto internacional por la calidad educativa. Un placer, muchas gracias por la invitación. Axel, hay un texto tuyo que habla sobre cómo gobernar. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con Axel Rivas. Axel es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, Argentina.